Contesta Jesús: las aves de rapiña y los zorros duermen en sus cuevas y guaridas, y solo salen de allí cuando tienen hambre a buscar qué comer. Así es el hombre. Sale al campo y a las ciudades a buscar el pan para saciar su hambre, porque su cuerpo lo necesita. Pero no busca al Hijo del Hombre que le dará a comer el pan de la sabiduría. Los hombres tienen hambre de lo que el mundo brinda, mas vosotros tenéis hambre de lo que mi Padre os da, sabiduría y amor. Por lo tanto, debemos ir donde ellos a darles de vuestro alimento. Así ellos, más adelante, vendrán a buscar el alimento que mi Padre os da. Dice Judas: Maestro, hay ciudades más cerca donde podemos ir a predicar la palabra. El maestro le contesta: Judas, hijo mío, con un denario podéis comprar 100 panes. Un pan abastece a uno de vosotros. 100 panes abastecen a 100 de vosotros. Así pues, debemos buscar donde se puedan abastecer más almas que necesiten de mi palabra, porque ellas, cada una, pondrá un denario, y 100 serán 100 denarios que alimentarán la necesidad de 100 más. Y así, mi palabra será oída por 100 que me escuchan, y 100 que no me escuchan, cumpliéndose así la escritura que dice: 2 mujeres están moliendo y una será tomada y otra será dejada. Le dice Judas: Maestro, ¿todo aquel que escucha su palabra será redimido? Replica el maestro: Mi palabra es vida. El que la escuche y la hace será uno conmigo. El que la escuche y no la hace será como aquel que emprende un camino por el desierto, y como al momento de salir no tiene sed, no lleva agua para beber en el camino. Donde le dé la sed, se sentirá morir, y ni siquiera tendrá fuerzas para regresar al punto de partida. Por eso, os digo, hijos míos, que deberéis beber todos los días de la fuente de la juventud y de la sabiduría, para que nunca, aunque andéis por el desierto, volváis a tener sed. Estando Jesús reunido con una multitud, entre la cual estaban sus discípulos, él predicaba su mensaje y decía que el Hijo del Hombre era semejante al aire, que sólo dejaba de activar la vida en una persona cuando sus funciones vitales cesaban en ese organismo, que así era su misión. Se acercó Judas y le dijo: Maestro, sabemos que muchos de estos nos atacan y le atacan a usted. Nos rechazan y rechazan su doctrina. El maestro le dijo: Judas, comprende que así es, pero mi reino no es de aquí. En cambio, estas gentes son de aquí. Te digo que no pienses así, para que no seas como ellos, que son de aquí. La palabra se oye por un instante y desaparece. Cuando las gentes la van a interpretar, no hay en ellos de esa palabra, sino un recuerdo de lo que escucharon. Es posible que algunos le den la razón a la palabra, otros le quiten la razón. Pero ante mi Padre, ni los unos ni los otros tienen la razón, porque el eco de la palabra que han escuchado ya se ha ido, y no queda en ellos sino un recuerdo de lo que han oído. Por tanto os digo, hijos míos, que estéis atentos, con ojo avizor, para que cuando escuchéis la palabra que viene de mí, tengáis las puertas de vuestro entendimiento abiertas, y no me rechacéis como estos otros. No vayáis sea que cuando queráis escuchar la palabra ya me haya retirado a mi Padre, y entonces vosotros, como estos, solo tendréis un recuerdo de lo que escuchasteis. Sin embargo, mi palabra seguirá siendo como la fuente de aguas cristalinas en las que quien quiera bebiera calmará su sed. Guarda silencio el maestro. Interpela a Judas y le dice: Maestro, si eso es así, cuando usted se retire, ¿quién tendrá la palabra que viene de su Padre? Contesta el maestro: Yo soy la palabra. El que encarne la palabra me tiene a mí.
Pero no olvides, Judas Iscariote, que vendrán muchos en mi nombre diciendo que tienen la palabra. Estos serán impostores porque la palabra que viene de mi Padre, solo yo la digo. Así pues, todo quien diga tener la palabra y no me tenga a mí, es como el que se baña con el agua que muchos se han bañado. No es pura, está llena de impurezas, por lo tanto, no limpia, quizás ensucie más. Así, hermanos, vosotros debéis cuidar la palabra como me cuidáis a mí, porque en mí, como en la palabra, está la sabiduría que viene de mi Padre. Le dice Judas: Maestro, la ley de Moisés dice no jurar en vano ni en nombre de Dios, ni de la tierra, ni de los cielos. ¿Quiere decir que quien haga esto ya se ha unido a ti? Le contesta el maestro: Hijos míos, a un prisionero le amarran grillos en los pies y en las manos para que no pueda hacer movimientos libres ni andar. Así también le sucede a todo el que adentro tenga a Satanás. Nunca podrá hacer la voluntad de mi Padre porque él se lo impide. Si no puede hacer la voluntad de quien me envió, tampoco podrá tener la verdad, que soy yo, y su palabra solo hablará de lo que tiene en su corazón. Dice Judas: comprendido, maestro. Si eso es así, nosotros lo entendemos y lo hacemos. Pero esta multitud ni lo entiende ni está dispuesta a hacerlo. Entonces, ¿para qué los tenemos aquí? Dice el maestro: Dios hizo los cielos y la tierra. Él me ha enviado a mí. Hizo las aguas para calmar la sed. Hizo la tierra para que sobre ella anduviéramos y diera frutos para alimentarnos. Hizo el aire para respirar y vivir. Hizo el sol para que nos diera luz y calor. Creó rebaños de ovejas. Hizo los pájaros del campo. Creó las fieras de los bosques, las aves de rapiña. Todos ellos comen del fruto de la tierra. Necesitan de la luz y del calor. Toman el agua para calmar la sed. Respiran el aire para vivir. Así es el hombre. Sin embargo, entre sí se persiguen los unos a los otros. Yo vine al mundo para dar de comer al hambriento con el pan de la sabiduría, para dar de beber al sediento de las aguas puras, para mostrarle la luz y darle calor al desnudo y para que respire el hálito, porque soy la vida. Dice Judas: Maestro, usted nos habla de todas estas cosas, pero a la vez cada día nos repite que algún día se retirará de la tierra. Pero si usted es la verdad, el camino y la vida, después de irse, ¿qué verdad nos deja? ¿Qué camino nos deja si no existe? ¿Qué vida nos deja si usted se retira? Contesta el maestro y dice: Judas, mi corazón se conmueve al escuchar tus palabras. Por tus preguntas comprendo que eres chiquito, pero te digo, después que yo me vaya, sobre vosotros llegará el Espíritu de verdad que os corresponde a cada uno, y Él os enseñará y os hará vivir todo cuanto os enseñé. Y así se cumplirán las Escrituras que dicen que debemos permanecer alertas porque el Espíritu de Dios en cualquier momento llega. Solo necesitamos estar preparados. Estando Jesús en casa de Marta con sus discípulos, llega María Magdalena y le dice: Mi prima va a dar a luz, le manda a llamar. El maestro se levanta y sale. Se le acerca Judas y le dice: Maestro, ¿será de tanta necesidad la ida suya? ¿Y la enseñanza que nos está dando, cuándo nos la va a dar? Contesta el maestro: Judas, la vida y la muerte son una misma cosa. Solo se diferencian en que quien tiene la vida eterna nunca muere, y quien no la tiene se va y no regresa. Dice Judas: Maestro, ¿y qué tiene que ver esto con el parto de Sara? El maestro dice: Judas, el parto es una cosa, pero la vida que nace es otra.
Yo soy la vida, y estoy donde está la vida. Yo soy la palabra, y vosotros deberéis estar donde está la palabra. La enseñanza que os doy aquí, en casa de Marta, es la misma que os voy a dar en casa de Sara. Porque vosotros hoy estáis conmigo, moriréis y volveréis a nacer si continuáis conmigo. Os doy la misma enseñanza porque yo soy la palabra. Y recuerda, Judas, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Llegando donde Sara daba luz, se detuvo y les dijo a los discípulos: Vosotros deberéis aprender a respetar la vida, porque sois la vida como yo. El que es digno y muere, mi Padre le recibe en el cielo. ¿Y vosotros, de qué os preocupáis? El que es indigno y muere, el demonio le recibe en el infierno. ¿Para qué os preocupáis? El que nace en la tierra, debemos recibirlo, darle afecto, cariño y enseñarle la palabra para que se haga hijo de mi Padre como vosotros. Así comprenderéis todos que un pastor vive pendiente de las ovejas preñadas para que el ternerillo, al nacer, no lo devoren las aves de rapiña. Guardó silencio el maestro y viendo al recién nacido, respiró profundo. Judas le dijo: ¿Qué le pasa, maestro, que respira profundo? El maestro le miró y le dijo: Judas, el aire que circuncida la tierra es la vida que yo represento. Es tanta la abundancia de éste que toda criatura respira de él y nunca se agota. Asimismo, es la sabiduría que viene de mi Padre. Todo el mundo la tiene en mayor o menor proporción y nunca se agota. Lo contrario, se acrecienta más en todo hombre que me escucha a mí. Le dice Pedro: Maestro, yo estoy sorprendido de todo lo que nos enseña. Pienso que no podemos practicarlo todo. Le dice el maestro: Pedro, cerca de la ciudad pasa un río. Todas las personas de esa ciudad beben de esa fuente. Se bañan con ese agua. Preparan sus alimentos con el agua de ese río. El río nunca se agota. Sin embargo, todas las personas disponen del agua que necesitan para sobrevivir. Así vosotros beberéis de ese agua, os bañaréis con esa agua, es decir, tendréis el agua que necesitéis. Daréis de beber a vuestros invitados, mas la fuente no se secará, ni el río mermará su cauce. Así pasa con mi palabra. Cada quien la recibe como una fuente inagotable de vida. Por muchos que beban, nunca se agotará, porque es mayor el cauce que el consumo. Regresó el maestro con sus discípulos a casa de Marta. Llegando allí, los invitó a sentarse y empezó a hablarles, y les dijo: Estamos complacidos de haber presenciado hoy un nacimiento. Es un acontecimiento que nos hace ver la gracia de mi Padre. Sin embargo, este nacimiento tiene que ver con este mundo de pecado. Le dice Judas: Maestro, sabemos que quien le envió es sin mancha, y lo que él hace lo hace sin mancha. ¿Por qué nos dice que el nacimiento que acabamos de presenciar tiene que ver con la gracia de su Padre y se ha sucedido en este mundo de pecado y por el pecado? El maestro le dice: Judas, el pecado lo hizo por un proceso original, pero el pecado es muerte. Él no hubiera podido infundirle vida a esa criatura. Por la gracia de mi Padre tiene vida, aunque haya sido hecho de pecado. Dice Judas: Maestro, si eso es así, entonces nosotros que somos uno con usted y estamos en el mundo, ¿cargamos las mismas culpas y somos hechos de pecado? Dice el maestro: Cada uno de vosotros habéis sido hechos de pecado, y por el pecado. Por lo tanto, es que ni los huesos, ni las carnes, ni la sangre heredarán a mi Padre, solo lo incorruptible, que es el Espíritu. Después de purificados, seréis uno con el que me envió.